ProByLoss. Laser plastic welding of transparent thermoplastics. How does it work? Most polymers absorb slightly at long wavelengths of 1700 to 2000 nanometers. In consequence, it is possible to plasticize and weld them together. The exact absorption band depends on chemical bonds in the polymer. Thus, by adjusting the focal distance of the optic with the interface to weld, it is possible to generate enough heat and create the melting pool. Estamos aquí en la exhibición Equiplast en Barcelona, realizando una demostración de cómo poder procesar material termoplástico transparente con transparente utilizando tecnología láser de longitud de onda larga de ProByLoss. Aquí tengo dos filminas de material polipropileno de 330 micras que puedo colocar para procesar en este equipo, el cual le llamamos una solución completa Turnkey S. Al colocar el material sobre el plato montaje y verificar, aquí tengo un código G junto con una rutina para poder seguir. El objetivo es procesar esta pieza de forma automática. Al presionar este botón de inicio, la parte se alimenta hacia el interior y el cabezal de Spot Optic montado en un eje XY sigue la ruta o la trayectoria previamente definida por el código G. Al término de la misma, el mecanismo libera la pieza terminada y bueno, el objetivo no solamente es tener una parte limpia y permanentemente soldada, estéticamente obviamente aceptable, pero además resistente, que si algún momento se va a romper algo, no sería la soldadura, sino el material como tal quien cedería. Con esto se demuestra que es posible unir materiales termoplásticos transparentes con transparentes sin aditivos con la longitud de onda larga o tecnología de láser de ProByLoss.